Señoras y señores, el hijo del alcalde asesinado en el municipio del Roble, Eudaldo Díaz, Juan David Díaz, decidió responder a las últimas declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, el expresidiario El Matarife. Juan David Díaz lo llamó cobarde y canalla, pero ya vamos a observar las respuestas que dio Juan David y también las declaraciones que tuvo que salir a dar a la opinión pública Álvaro Uribe Vélez por cuenta de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP. Antes de eso, quiero que por favor observemos el siguiente video. Acá habla Juan David Díaz, el hijo del alcalde asesinado. Mi padre lo encuentran con signos de tortura, en posición de crucifixión, en un lugar que se conoce como la Boca del Zorro, en la vía que de Sincelejo Sucre conduce a San Pues, y con la credencial en la cabeza. Juan David Díaz es el hijo de Eudaldo, médico de profesión. Durante los últimos 6 años ha buscado justicia por el crimen de su padre. Para él y su familia no hay duda que el responsable de la muerte de su padre es el exgobernador de Sucre, Salvador Arana. A pesar de las pruebas, de las denuncias de mi padre y pruebas de otras personas, de otros testigos, y de que en Sucre todo el mundo sabía quién era Salvador Arana y de sus vínculos con los grupos paramilitares, el señor Álvaro Uribe Vélez lo que hizo fue premiar a Salvador Arana nombrándolo embajador en Chile, y asimismo, como hizo con Salvador Arana, hizo con los procuradores del momento, los cuales mi papá también denunció. Le ruego, señor alcalde, con el doctor Germán Cardona, SAR Anticorrupción de la Presidencia de la República, quien nos acompaña aquí, para que él transmita esto a los organismos competentes de control y a la Fiscalía. Las investigaciones que pidió el presidente Uribe en el Consejo Comunitario y a la luz de todos los medios de comunicación nunca se llevaron a cabo, o por lo menos los familiares y abogados nunca recibieron una respuesta clara. En cambio, Salvador Arana, a quien una y otra vez Eudaldo acusó, fue nombrado embajador en Chile, el mismo año en que el alcalde de Roble fue asesinado. Lo premió el gobierno de Álvaro Uribe Vélez al asesino del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz. Bien, ante las declaraciones, reitero, de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Uribe, desesperado, y se los dije en un anterior video, con miedo, pues tuvo que salir a dar algunas declaraciones por medio de un video a través de sus redes sociales. Vamos a escucharlo y vamos a darnos cuenta de esas incoherencias y de lo descarado que puede ser este señor. Cuando llegué a la presidencia, enfrenté por igual a guerrillas y a paramilitares que avanzaban en el control del país. Había más de 300 alcaldes que no podían desempeñar sus funciones en sus municipios por las amenazas de terroristas. Todos recibieron protección, sin importar el origen político de su elección. Eso es mentira. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, pues se asesinó a gente que no pensaba como la extrema derecha en ese momento o como la bancada parapolítica del gobierno de ese momento. También se asesinaron a periodistas, se persiguieron a periodistas, los chuzaron por medio de el DAS, por ejemplo, y de otras entidades del Estado. Entonces, esta es una primera mentira y una incoherencia total. Y sobre todo, ojo, porque él dice que durante sus 2 gobiernos la prioridad era la seguridad de la gente, con todo este tema de la seguridad democrática. Pues 6.402 personas inocentes asesinadas pues, desvirtúan estas declaraciones. Sin embargo, hubo asesinatos de funcionarios como el alcalde del Roble, Sucre, por paramilitares a principios de 2003, cuando empezaba nuestro gobierno. Cuando finalizábamos, la guerrilla asesinó al gobernador del Caquetá, el señor Mancuso. 20 años después del asesinato del alcalde del Roble y 15 años después de haber sido extraditado, me acusa de haberle quitado la protección al alcalde del Roble
que ellos, los paramilitares, asesinaron. Yo pedía protecciones. Nadie que me conozca puede decir que habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado. El general Teodoro Campo Gómez, quien para entonces era director de la policía, al preguntarle esta mañana por las declaraciones del señor Mancuso, me dijo inicialmente que nadie le habría quitado la protección al alcalde. En la misma conversación de esta mañana, pedí al general que me ayudara con una investigación, la más completa posible. Esta tarde me llamó y me informó que el comandante de la policía de Sucre, para ese entonces, era el coronel Norman León Arango, quien al alcalde del Roble le tenía asignado un escolta de la policía. De acuerdo con la averiguación del general Teodoro Campo, el alcalde contaba con 2 escoltas adicionales contratados por el municipio. No aceptaba que la policía o la armada le aumentaran escoltas y con frecuencia se evadía de ellos, como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato. Los doctores Fernando Londoño y Marta Lucía Ramírez eran ministros del Interior y de la Defensa respectivamente. Compartían mi afán de proteger a todos los ciudadanos. Lo mismo el general Jorge Enrique Mora Rangel, quien era el comandante de las fuerzas militares. Bueno, esto fue lo que dijo el expresidiario respecto a Salvador Arana, incluso también, y a Eudaldo Díaz. Pero, ¿qué respondió Juan David Díaz, la víctima? Y pues, obviamente acá, como ustedes acabaron de escuchar, Uribe dijo que él no dio la orden para quitarle el esquema al alcalde del Roble y que Mancuso, pues, que estaba mintiendo, porque Mancuso reiteró ante la JEP que Uribe le quitó el esquema de seguridad y que ahí fue donde aprovecharon para asesinar al funcionario. Juan David Díaz, la víctima, el hijo de Eudaldo Díaz, le respondió a Álvaro Uribe Vélez: señor Uribe, no le mienta más al país. Sí, fue cierto que a mi padre, luego del Consejo Comunal, le retiraron su esquema policivo. Para mayor prueba, la nación está condenada por ese hecho. Se lo encontró responsable de dejar sin seguridad a mi papá. Lo está diciendo Juan David Díaz y además él asegura que la nación está condenada por ese hecho, por haberle quitado pues el esquema de seguridad. Acá lo está diciendo Juan David Díaz, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Mancuso. Bueno, Mancuso también lo dijo, pero lo está diciendo la víctima. Y además agrega: Álvaro Uribe, no sea cobarde y canalla. Me bloqueó para que no pudiera responder a sus calumnias. No solo retiraron escolta policiva a mi padre, sino que desarmaron sus escoltas particulares y mi padre fue con escoltas particulares a reunión con Salvador Arana. Tremendo. Y él continuó, pues desde hace bastante tiempo lleva realizando varias publicaciones respecto al tema. Señor Uribe, su amigo y ex embajador de su gobierno, Salvador Arana, seguirá preso mientras siga mintiéndole a la JEP. Hoy se cumplen 20 años del asesinato de mi padre, exalcalde del Roble Sucre, primer alcalde en atreverse a denunciar públicamente la alianza parapolítica a quien Álvaro Uribe Vélez no protegió, sino que nombró embajador al verdugo Salvador Arana. Bueno, o sea, yo no sé por qué no le pasa nada a este señor. Finalmente, ya para un videito más, para recordar cómo el entonces senador Gustavo Petro hablaba sobre el tema y sobre Juan David, el hijo de Eudaldo Díaz. Senador Antonio Guerra, Juan David Díaz. Y dice usted que no lo conoce. Yo creo, no lo conoce. Bueno, le voy a decir quién es. Juan David Díaz es el hijo de Eudaldo Díaz, el alcalde asesinado del Roble. Y quiero, porque obviamente es la justicia la que tiene que hablar, pero tengo que decirle lo siguiente.
el alcalde asesinado del Roble, Udaldo Díaz, padre de Juan David, miembro Juan David del movimiento de víctimas de Sucre por esa razón, le dijo al presidente de la República en un consejo comunitario quién lo iba a asesinar. Estaba sentado el presidente de la República al lado del gobernador de su departamento, Salvador Arana, hoy prófugo de la justicia por homicidio contra Udaldo Díaz. Estaba sentado el presidente de la República al lado de Álvaro José García Romero, de Benito Muriel Rebollo, de los más destacados dirigentes del departamento de Sucre, que con excepción suya, hoy son prófugos de la justicia o son presos indicados de vínculos con el paramilitarismo. Esos que se indican al hijo del alcalde asesinado quieren asesinar al hijo, porque se dedicó a ser el jefe del movimiento de víctimas del departamento de Sucre. Quieren matar al hijo del alcalde asesinado, quieren extinguir a la familia por una razón básica. Fueron los que antes que nosotros, antes que usted, antes que yo mismo, los primeros en decir quiénes eran los aliados del paramilitarismo en el departamento de Sucre. Así que esta crítica al polo, Antonio, senador, no es válida. Bueno, eso era lo que decía el hoy presidente Gustavo Petro sobre el hijo de Udaldo Díaz. Si están en YouTube, invitadísimas e invitadísimos a suscribirse, a comentar y compartir el video. Si están en Facebook o en TikTok, también ahí me pueden seguir. Yo por acá les dejé mis redes sociales. Allá también estoy subiendo contenido. Pues agradecidos de verdad de que compartan y comenten el video. Eso es muy importante para nosotros. Nos vemos en una próxima entrega.